¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Los Conecta? Esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en el distrito de Lince. Vamos a conversar con el doctor José Tello, ex ministro de Justicia, a propósito de este asunto del Jurado Nacional de Elecciones y algunas personas o ciudadanos, algunos miles en apariencia, que aparecen como militantes de partidos políticos sin haberse suscrito nunca a esa militancia. Aparentemente la solución ha sido que dejen de pagar esos 46 soles, pero da la impresión que aquí hay algo más que un error en la presencia de militantes involuntarios en los partidos. ¿Cómo está, doctor Tello? Buenos días. Un gusto ante todo y un saludo a toda la audiencia de Nativa. ¿Cuál es su impresión? Bueno, la impresión es de que tenemos nosotros que mejorar los filtros. Lo bueno es que hay la voluntad, por lo menos los organismos electorales que han manifestado que sí van a mejorar los filtros, que incluso hay un tema de reconocimiento facial, que es materia ahorita de un proyecto que han presentado en el sistema electoral. Justamente la jefa del RENIEC, que es Carmen Velarde, hizo mención de eso en el pronunciamiento que tuvo junto con el presidente del jurado, señor Roberto Burneo. Entonces es interesante ver este tema que, bueno, se concrete. Claro, pero en tanto eso se concrete, ¿cómo solucionamos este asunto de partidos aparentemente que han falsificado firmas y que se han inscrito de ese modo en el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, es que lo que pasa es que los partidos no... A ver, ha habido una separación de firmas. O sea, hay 130 informes que hablan sobre firmas que no han pasado, porque tendrían la misma, o sea, el mismo puño, se habrían hecho por una misma persona. Y bueno, evidentemente eso sí nos puede hacer prever la existencia de una fábrica de firmas. O sea, eso tendría que ser materia de investigación para que se determine y se corrobore. Pero eso es de las firmas que no han pasado para ser utilizadas en la inscripción de los partidos. Hay otras firmas que sí han pasado y sobre esas habrían también errores, porque no todo cotejo pues, es 100% fiable. Entonces, en ese margen de error hay muchas personas, porque tenemos que entender que miles supuestamente se habrían afiliado para crear los partidos políticos. Nosotros tenemos ahorita 43 partidos políticos. Entonces, tenemos que medir eso, porque es algo que resulta bastante complicado. El hecho de que, por ejemplo, no se tomen las medidas al 100%, ¿no? O sea, puede haber un pequeño margen, pero de todas maneras, por lo visto, ha habido un margen porque ha habido en una suerte de expresión ciudadana en los últimos días una sensación como que estos casos se han multiplicado, y eso es real. Lo que ocurre es que la afiliación indebida no es nueva, y es algo que viene de tiempo atrás, de bastante tiempo atrás, pero lamentablemente en el jurado no se llegó a tomar el tema con la, digamos, o sea, con la garantía necesaria en este caso para el administrado, la persona que se siente afectada, agraviada. ¿Por qué? Porque en el registro siempre hay un cotejo que se hace pidiendo al partido en un descargo por 3 días que presente pues la documentación que corrobora que esa persona es afiliada, y una vez que lo presenta la persona, el partido político, a la persona normalmente le dicen: tenemos una ficha donde está su firma, una corroboración de RENIEC, su pedido es improcedente. Y la persona puede decir: pero esa firma no es mía. O sea, puede ser una falsificación bien hecha, pero no es mía. En el papel eso debe ocurrir. ¿Y qué ocurre? Para llegar a instancia superior tengo que pagar hoy en día el 15% de una UIT, es decir, 802 soles con 50 centavos. ¿Eso tiene que pagarlo la persona afectada? Claro, para apelar y subir al Jurado Nacional de Elecciones. Y otro camino que le queda, que es gratuito, es el tema de la renuncia, renunciar también al partido. Pero bueno, al renunciar, ¿qué ocurre? Le da la razón a los falsificadores, entre comillas, porque le diría: yo sí estuve inscrito y pues estoy renunciando. Entonces, es un tema bastante complicado que hay que saberlo manejar y sobre todo darle garantías, en este caso, a la persona que es afectada. Considero que debe haber una empatía por parte principalmente del Jurado Nacional de Elecciones de Registro de Organizaciones Políticas, y en este caso debería cambiarse el reglamento de organizaciones políticas y debería, en este supuesto de la afiliación indebida, corregirse y hacerse un procedimiento más garantista y sobre todo sin costos para la persona, entre comillas, agraviada. Por ejemplo,
que el jurado tenga un equipo que le pueda dar un servicio de peritaje grafotécnico. Y una persona que venga a presentarse ante el jurado diciendo que hay una afiliación indebida, que no solamente basta el descargo que es la organización política, sino que además pase por un peritaje. Si se determina que esta persona sí firmó ese documento, porque también hay que ser bien claros, hay personas que lo hacen y después se desdice, bueno, que le caiga una multa importante y que además esta persona termine siendo denunciada ante el Ministerio Público, porque el jurado tiene toda la razón para tratar de esa manera a quien miente en un trámite administrativo. Pero si es una persona que realmente está afectada, que se le libere de una afiliación que no debe darse, que va contra su voluntad y que se sancione a la organización política de manera contundente. Bueno, todas estas cosas que usted plantea entiendo que ya deben hacerse de cara a un próximo proceso electoral, porque el que se viene nos queda menos de un año. No necesariamente, porque es una mejora reglamentaria. Es solamente ahorita corregir el reglamento. Pero entendía que habría que revisar a los partidos políticos y sus inscripciones. Bueno, si hay personas que dicen que no han firmado, hay que tratar la afiliación indebida y hay que obviamente dar las sanciones a quien resulte responsable en caso de que acá haya pues una falsedad de por medio. Si es el administrador el que está mintiendo, que habiéndose sí realmente afiliado ahora se desdice, responderá. Y si es el partido político, a través de algún responsable adentro, el personero, secretario de organización, alguna persona responsable, tendrá que responder. Lo que queda claro es que existen 43 partidos, eso no va a cambiar, pero lo que sí tiene que tenerse bien en claro es que si hay situaciones en las cuales se ha afectado a las personas, bueno, y sobre todo, se ha afectado a las personas, se les ha falsificado la firma y sobre todo la autoridad electoral en el filtro que ha hecho, no ha hecho un filtro adecuado, en este caso RENIEC, bueno, es un margen de error, pero eso no puede generarle problemas a la persona. Bienvenidos docentes de la rama magisterial. Les presentamos la guía para acceder a la biblioteca digital para maestros. Aprendamos juntos. Primer paso, descarga el aplicativo desde tu Android en el Play Store o desde tu iPhone en el App Store, colocando Biblioteca de Rama Crisol e ingresa tu usuario y contraseña. Importante, el usuario y contraseña que utilizarás es la misma que utilizas en la plataforma para hacer tus operaciones en línea de rama magisterial. En el buscador del aplicativo coloca el título o autor de tu preferencia. Una vez identificado, selecciona leer el texto y lo tendrás a tu disposición. Recuerda que haciendo clic o escaneando el QR de la encuesta de satisfacción de la biblioteca digital para maestro, podrás sugerir nuevos temas o libros que quisieras encontrar en nuestro aplicativo. A través de la plataforma de la Biblioteca Digital para Maestro podrás encontrar las siguientes opciones. Ver la pantalla de contenidos para verificar los temas del libro que leerás. Configurar la visualización de tu pantalla a través del zoom o activando el desplazamiento horizontal o vertical según te sientas más cómodo. Habilitar el fondo blanco u oscuro para evitar el cansancio de tu vista. Al mantener presionado una palabra o párrafo, se activarán las siguientes opciones. Subrayar. Escribir una nota sobre el párrafo o idea que estás leyendo. Generar una cita bibliográfica según formatos establecidos, APA, MLA, ISO 690, entre otras. Traducir la palabra o párrafo desde el idioma en el que está escrito a más de 100 idiomas. Compartir el libro en redes sociales. También puedes acceder a nuestra biblioteca digital para maestros mediante una PC o laptop a través del navegador de tu preferencia, usando el siguiente link o URL. Leer nunca fue tan fácil. Síguenos en nuestras redes sociales y sigue siendo parte de nuestra comunidad de maestros lectores y entérate de todas nuestras novedades. ¿Qué pasaría con el partido, inmerso en el tema? Porque ya se habla de Perú Primero, de Martín Vizcarra y supuestas 5.000 firmas falsificadas. No, esas 5.000 firmas van a ser materia de investigación en el Ministerio Público porque se están derivando para allá.
para allá se está derivando eso. Entonces dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo. Y en ese contexto... Pero ojo, el partido ya se inscribió, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no lo va a afectar, pero si esas 5.000 firmas, como en otros partidos también hay algunos miles de firmas, bueno, van a ir al Ministerio Público y tendrán que responder ahí quienes se encargaron de las firmas en su momento. ¿Cómo ve usted el panorama de las elecciones de cara al 2026? Estamos a menos de un año. Bueno, que ya se está empezando a calentar el escenario, ya estamos viendo personas que están empezando a vislumbrarse ya como potenciales candidatos y que bueno, en los siguientes meses vamos a ver cómo se desarrolla esto. Todavía el camino está largo, estamos a algo menos de un año, pero todavía hay mucho tiempo como para que ocurran muchas cosas, entre ellos los procesos de elecciones internas, ahora denominadas elecciones primarias que cada partido tiene que pasar. Aprovechando que usted ha sido ministro de Justicia, quería su impresión sobre el tema del sector penitenciario. Ya todos sabemos que hace tiempo han colapsado las cárceles. La última noticia es la fuga de un señor que vecinos lo filman saliendo del penal del Lurigancho. ¿Qué opinión tiene? ¿Cuál podría ser la solución? ¿Quizá megacárceles? Eso tiene que ser una solución muy, o sea, digamos, de muy mediano y largo plazo. Queda claro de que definitivamente, y cuando me tocó ser ministro de Justicia durante un periodo que comprendió entre diciembre del 2022 y abril del 2023, nosotros hicimos todos los esfuerzos en el sector por cumplir con lo que había determinado el Tribunal Constitucional y tratar de tomar las medidas correspondientes en lo que se refiere a las cárceles, porque hay que tener bien en claro de que se tenía pues que tratar el tema del hacinamiento. Por eso es que reactivamos el hecho de la construcción, ¿no? O sea, destrabar la construcción del penal de Ica y entre otras cosas. Pero hoy en día el tema penitenciario se tiene que ver, ¿no?, como una solución que vaya en dos planos o en dos niveles. Un primer nivel que es cárceles donde la gente peligrosa realmente esté a buen recaudo y cárceles donde aquellas personas que son reos primarios puedan resocializarse. Entonces estas personas podamos reinsertarlas a la sociedad. En este caso tenemos un programa que ya tiene varios años, que es el programa de cárceles productivas, que es bastante bueno, porque permite que las personas ahí adentro puedan aprender un oficio, puedan ejercerlo y puedan obtener un sustento para sus familias y, ¿por qué no?, generar hasta empresas. ¿Es cierto que hay un penal de Ica que no termina de construirse hace años? Es verdad. Pero ahí hay problemas como en muchos sectores del gobierno, simplemente trabas que se han dado y procesos a veces interminables. Por eso, por ejemplo, nosotros apenas llegamos en aquel momento al gobierno, tratamos de ver de destrabar este y otros casos más. Pero sobre todo también se tiene que pasar a hacer una revisión, ¿no?, sobre, por ejemplo, el tema de las personas que están recluidas y que todavía no tienen sentencia. O sea, otro problema. Es más, por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no? El tema de la alternativa de los grilletes electrónicos, por ejemplo, puede funcionar en determinados casos donde tengamos pues, reos primarios. Bueno, usted sigue, doctor Tello, y sentimos que todo está de cabeza. Bueno, pero lo que pasa es que hay que entender algo, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo a nivel de ya, o sea, si hablamos de la clase política y tenemos que pensar en políticas a largo plazo, porque lo que no tenemos nosotros lamentablemente ahora, no solamente en el actual gobierno, sino en gobiernos anteriores, es la proactividad como para pensar en un país o en determinados rubros en el país a mediano y largo plazo. Por ejemplo, está pendiente pensar en una política educativa a largo plazo, que en 2 o 3 generaciones de peruanos cambie mucho, ¿no?, lo que ahora tenemos con una educación que está bastante debilitada. En el caso, por ejemplo, del sector justicia, hay que cambiar mucho las cosas, pero hay que invertir también mucho dinero. Y parte de lo que es el sector justicia es también el tema penitenciario. Realmente tenemos que pensar en políticas públicas que como gobierno, y eso le corresponde a quienes van a postular ahora el 2026, partan por entender algo en sus planes de gobierno. En 5 años no van a solucionar las cosas, pero pueden hacer el diseño de la política pública, pueden colocar las primeras piedras de la política pública, los pilares, y dejar que se venga construyendo los siguientes gobiernos, bajo un pacto político donde no importa quién gane, se dé una continuidad. Porque, por ejemplo, lo único que podemos decir que ha habido consenso en nuestra sociedad en una continuidad de política pública es la política económica, que desde los años 90 en adelante, desde las reformas que estableció la Constitución 93, se han mantenido y que de alguna otra manera, por más que hayan críticas, por más que se requiera
quizás mejorar algunas cosas en la política económica, ha funcionado, funciona y nos permite tener la estabilidad que hoy en día tenemos como país en la región. Tenemos una moneda sólida. Sólido, o sea, por ejemplo, ese es un ejemplo de una política pública exitosa y que obviamente, reitero, o sea, hay una necesidad de mejorar algunas cosas, hay que mejorar siempre, porque el tiempo no pasa en vano. Siempre una política tiene que ser mejorada, pero existe y da resultados. Y eso debería ocurrir con otros sectores, educación, salud, justicia, o sea, debería ocurrir en otros ¿Qué le sectores. parece las APPs o las asociaciones públicas privadas en los centros penitenciarios? Es un tema que obviamente es parte del debate y es algo que definitivamente sí, o sea, yo lo veo como algo viable, porque realmente en ese caso podríamos nosotros concesionar las cárceles y me parece que ayudaría mucho a que haya mayor eficiencia y además también un problema que en el INPE es muy recurrente. El personal del INPE en general es un personal que quiere sacar cosas adelante, o sea, quiere sacar todo lo que es, digamos, la cuestión penitenciaria adelante, pero hay gente también que es corrupta, entonces hay que ser bastante claros. Nunca generalizar, hay gente muy rescatable y de mucha calidad en el INPE, pero hay gente también que lamentablemente no está, o sea, haciendo las cosas bien y es más, o sea, hay casos de corrupción, evidentemente, que por ahí siempre empiezan a aflorar periódicamente, hablo a largo plazo, ¿no? O sea, de lo que hemos visto anteriormente y lo que quizás vemos a futuro. Entonces, en ese sentido, el hecho de pensar en una concesión, el hecho de pensar en eso de privatizarlas, no deja de estar en el radar, porque podríamos nosotros ver que haya mecanismos donde podamos ser más eficientes. Muchas veces no es tan eficiente el Estado en determinados rubros, a menos que te tomes tan en serio el tema como Bukele, ¿no? Que bueno, allá ha hecho de las cárceles literalmente pues o sea, dentro de su política pública de seguridad que está funcionando, un elemento muy fuerte, al extremo que incluso colabora con otros países para tener en prisión a determinadas personas, ¿no?, que envían hasta allá. O sea, es algo que definitivamente pues no necesariamente es nuestro camino, pero como reitero, o sea, el hecho de incorporar acá el elemento privado, para mí es algo que podría ser beneficioso. Gracias. Muchas gracias al exministro de Justicia, José Tello Alfaro. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más. A nombre de la región de Apurímac, yo quiero saludar la apertura del presidente del directorio de Petroperú, el doctor Alejandro Narváez. Hemos conversado para poder impulsar el desarrollo de la región, para la firma de convenios, el abastecimiento de asfalto para impulsar los proyectos de carreteras que tenemos de los anillos viales en la región de Apurímac. Estamos muy gustosos, estamos trabajando de manera articulada. Petroperú es una institución del Estado muy importante para poder coadyuvar a todas las instituciones y al pueblo peruano respecto al desarrollo que nosotros queremos. Es una empresa para todos los peruanos que es muy importante. Todas las autoridades tenemos que apoyar en el fortalecimiento de Petroperú, porque eso significa de que como peruanos podemos abarcar más y también podemos ser más funcionables y más potentes en la administración del desarrollo de nuestro propio país. Muchas gracias. En el caso de Jenny Romero es sintomático y a mí me parece que las expresiones que él en las últimas semanas ha hecho de manera pública para reiterar una imputación contra Jenny Romero, me parece que da cuenta simplemente de un diagnóstico de que él está perdiendo el juicio. Jenny Romero lo ha querellado. Paredes está procesado penalmente por difamación, porque el año pasado emitieron un reportaje en la que señalaron que Jenny Romero Coro supuestamente era la asesina de Marilena Moyano y decían que la prueba de eso estaba en el informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, el informe de la Comisión de la Verdad no dice absolutamente nada sobre ese asunto.
menos que haya sido condenado, menos que haya sido condenado a 30 años. Es decir, por eso el Poder Judicial admite la querella y estamos terminando un proceso judicial en el que yo diría que Paredes va a ser condenado. Y su reacción frente al ridículo que está haciendo en el proceso judicial es este tipo de reacciones que de manera constante ventila el nombre de la señora Romero Coro, imputándole un crimen que jamás ha cometido. Pero Jenny Romero era terrorista, detonaba bombas, como dice. En ningún momento, en ningún momento. Jenny Romero, sí es cierto que el año 2000, octubre del 2000, fue detenida y sometida a una investigación por un caso de terrorismo. ¿Ok? 8 de agosto del 2001, el presidente Paniagua le otorgó un derecho de gracia, con lo cual significa que estuvo ella investigada sobre la base de una sindicación policial, no del asesinato de Marilena Moyano, ¿no es cierto?, sino supuestamente un acto de colaboración, y fue excluida del juzgamiento como consecuencia de esta gracia presidencial. Por lo tanto, estamos en un juicio en el que inclusive el abogado de Willax presenta la resolución suprema que le da el derecho de gracia, lo cual es un elemento probatorio que ella jamás estuvo condenada, pero en el programa dice que fue condenada. Nos parece realmente impresionante que un medio de comunicación le pueda imputar un crimen tan horrendo y después en el juicio no tengan con qué demostrar. Y claro, tienes a Paredes diciendo de vez en cuando, Jenny Romero, la asesina de Marilena Moyano. Me parece que es una actitud no solamente delictiva, sino absolutamente irresponsable de un medio de comunicación. ¿Por qué no llevar una maestría virtual? No tengo plata para eso. La plata no es una excusa. Con el crédito educativo pagas en cómodas cuotas sin descuidar tu economía. No tengo tiempo. Esta maestría es 100% virtual. Estudias a tu ritmo sin descuidar tu trabajo ni a tu familia. ¿Pero qué tan buena es la universidad? La maestría es de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, UNIPE, destacada por su excelencia en educación y con título reconocido por la SUNEDU. Miles de docentes en América Latina confían en UNIPE para especializarse. Ya no hay excusas. Inscríbete hoy y solicita tu crédito en derrama magisterial y lleva tu carrera al siguiente nivel. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. En los últimos días de la semana pasada conversamos con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, sobre varios temas interesantes. No varios, algunos temas interesantes, y él dio algunos detalles y algunas noticias, por lo tanto, importantes. Por ejemplo, le preguntamos sobre el padrón de sindicatos en el Ministerio de Trabajo, que hace agua en el sentido de que en esa lista, en ese padrón de sindicatos aparecen órganos de fachada como sindicatos y en realidad son organizaciones criminales. Bueno, el ministro Maurate le contó al país a través de Pulso Informativo que ya se tomó la decisión en el gobierno y en los siguientes días, si no ya, en los siguientes días, se publicará un decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano que le va a permitir al ministro de Trabajo revisar el padrón de gremios o sindicatos de construcción civil para separar a las organizaciones criminales que aparecen en la misma. Me parece una grandísima noticia. Y lo otro que le preguntamos fue sobre la posible reestructuración de salud. Él confirmó que efectivamente se está trabajando el tema
que están en la idea de nombrar una misión de especialistas en la reestructuración de salud, porque, como él detalla en algunos minutos, hay varias cosas que están sueltas en esa salud y que se tienen que solucionar. Muy bien, vamos entonces con la palabra del ministro de Trabajo. Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en Cangallo, en la sede de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Vamos a conversar con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, a propósito de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo está, ministro? Bien, Rodolfo, un gusto verte después de muchísimo tiempo. Y nada, muy contento de estar aquí en esta actividad y básicamente resaltando el diálogo social que ha establecido CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil ya hace más de 20 años. Ellos cierran pliego, sin huelgas, sin violencia, y eso ha generado también el desarrollo del sector. El sector construcción civil ha crecido bastante, también es componente de producción nacional, de PBI, es también importante sector que contribuye con empleo formal, y sobre todo que este diálogo social también ha permitido que los trabajadores estén mejor cuidados que antes, ¿no? Recordaba Luis Villanueva que hace muchos años los trabajadores de construcción civil iban con hojotas y con casco de papel a sus trabajos, y hoy, por supuesto, tienen ya los zapatos adecuados, los cascos adecuados, y seguramente hay mucho espacio para mejorar. Siempre en el Perú hay espacio para mejorar, y creo que eso se va a lograr a partir del diálogo social. Seguridad y salud en el trabajo ya es una norma, pero no basta con la norma, sino también la responsabilidad de los empresarios y trabajadores mismos. Sí, yo creo que es importante, por supuesto, la responsabilidad de los trabajadores, de los empleadores. Este es un ejemplo claro de cómo a partir del diálogo social se puede desarrollar un sector. Y por supuesto, y aquí también tiene que intervenir el gobierno, a partir de las normas, a partir también de la fiscalización, de la mano justamente con los empleadores y trabajadores, porque la informalidad en el sector de construcción civil afecta también a los empleadores y afecta a los trabajadores que están en la formalidad laboral. De manera que esa es la parte como el gobierno se puede intervenir, básicamente a través de la fiscalización, a través de la capacitación. El año pasado justamente suscribimos un convenio entre CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil para hacer las capacitaciones. Ya vamos más de 4.500 trabajadores de construcción civil capacitados, y eso por supuesto ayuda mucho a desarrollar el sector, porque finalmente cuando los trabajadores están más cuidados y mejor atendidos, las familias también están mejor atendidas y cuidadas. Desde el Ministerio de Trabajo, ¿cómo van a enfrentar por fin el registro de sindicatos para que no se filtren grupos delincuenciales? Acabamos de hacer hoy día 2 anuncios. Uno es que estamos emitiendo en las próximas horas, firmando ya para el trámite correspondiente, porque es un decreto supremo, eso se va luego a la firma también de la Presidenta de la República, para que justamente podamos revisar todos los registros sindicales de construcción civil para detectar justamente estas organizaciones fachada que se han creado básicamente por organizaciones criminales para intervenir de manera criminal el sector, causando daños, por supuesto, a los trabajadores y a los empleadores. Perfecto. Y el otro tema es, ya la CGTP tiene una silla en el directorio de salud. Bueno, hemos recibido la carta de la CGTP con la terna. También he anunciado que en las próximas horas vamos a atender ese requerimiento, con lo cual este gremio importante tendrá la ocasión también de participar en el directorio de salud. Daniel, usted habló hace tiempo atrás de la reestructuración de salud, ¿eso es posible? Sí, es necesario que haya una comisión de expertos que ayuden a atender salud. Salud es una entidad grande, sin embargo tiene algunos problemas que han sido detectados por OIT, por ejemplo. Básicamente estas debilidades están por la gobernanza. Hay una fragilidad en la gobernanza, necesitamos fortalecer la gobernanza. El tema económico, hay la posibilidad de que entremos también en déficit, porque por supuesto los requerimientos de hospitales, de médicos,
hace que se contraten más médicos, que se contraten más y que se construyan también más hospitales, y eso significa más costo, pero los ingresos lamentablemente por diferentes razones se han estancado y en algunos casos se han reducido, y eso nos pone en riesgo de que los egresos sean más altos que los ingresos, con lo cual entramos a un déficit, y eso en el futuro puede significar un gran problema para la institución y en consecuencia para los trabajadores. Y el otro problema que hay, pues, alta percepción de corrupción, y necesitamos también atender para que la población vea de que si hay corrupción, por supuesto hay una acción fuerte contra estas actitudes corruptas para que puedan ser puestas en carpetas fiscales, denunciados y eventualmente condenados. Para terminar, las APPs, las asociaciones público-privadas, ¿qué tan importantes son en el país? Bien, o sea, es una forma de inversión, es un mecanismo de inversión privada, esta alianza entre empresas y los requerimientos que tiene la población. Creo que es importante, hay una demanda importante de APPs en el país, hay compromisos hechos también, y eso va a favorecer la inversión, y todo lo que favorezca la inversión finalmente favorece también la creación de más espacios laborales, y también de manera colateral mejora las condiciones laborales, porque un país o una empresa en crisis o en quiebra difícilmente va a mejorar condiciones laborales, probablemente más bien empieza a despedir trabajadores, pero cuando las empresas son productivas, cuando fortalecemos las unidades productivas, lo que va a pasar es que van a generar más espacios laborales y también las condiciones laborales van a mejorar. El Hospital Barton creo que es un plan piloto. Sí, ahí están trabajando en eso, y ojalá que tenga yo más información de eso en la próxima para darle esos datos. La última pregunta, ¿las APPs en los centros carcelarios podría funcionar también? Puede ser, es una buena posibilidad porque hay un déficit de establecimientos penitenciarios, y ya más o menos tenemos casi 100.000 internos. Espacios para internos solamente hay para menos de 50.000, entonces hay mucho hacinamiento, incluso hay una disposición del Tribunal Constitucional para resolver el problema de hacinamiento, y el problema de hacinamiento no solamente se va a resolver construyendo más penales, sino también haciendo una labor preventiva. Hay muchos jóvenes en los penales, hay cerca de 30.000 jóvenes menores de 29 años en los penales, y cerca de 10.000 menores de 24 años, y en los centros juveniles casi 3.000, es decir, hay mucha juventud en los establecimientos penitenciarios, de manera que también debemos hacer actividades preventivas para evitar que muchos jóvenes vayan a la prisión, porque si comparamos con el cáncer, yo siempre lo he comparado cuando he sido ministro de Justicia, si comparamos la atención al cáncer solo construyendo hospitales y no haciendo labor preventiva, no va a haber hospital que alcance. Igual no va a haber penal que alcance si es que no hacemos labor preventiva para evitar que fundamentalmente los jóvenes vayan a la prisión. Un abrazo. Muchas gracias, ministro. Ha sido muy gentil, muy gentil. Vamos a regresar con más información en cualquier momento. Perú es territorio casinero y tus apuestas también. Explora todos los mercados para fútbol europeo, baloncesto NBA y más, con herramientas como pago anticipado y empate aburrido. Regístrate con el código NATIVATV y duplica tu primer depósito. ¡Juega ahora!